Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amada Iglesia Jesús te llama de La Calera. Amigos, hermanos, qué bueno es volver a vernos por estos medios digitales. Recuerde que mientras dure la pandemia vamos a seguir usando 4 medios digitales por medio de los cuales la Iglesia Jesús te llama se conecta con todos sus feligreses. Iglesia Jesús te llama La Calera tiene 4 medios digitales. Primero, el canal de YouTube Jesús te llama La Calera, al cual necesitamos que usted se suscriba y le dé un clic en la campanita para mantenernos en contacto. Facebook, Iglesia Jesús te llama La Calera. Instagram, Jesús te llama La Calera. Y Spotify, Palabras de Vida. 4 medios digitales por los cuales nuestra Iglesia Jesús te llama La Calera está en contacto con todos sus miembros. Este es un día especial, este es un domingo especial, este es el primer domingo del mes de abril. Y como cada primer domingo, siempre la Iglesia Cristiana se acostumbra a entregar sus diezmos, a entregar las primicias y a entregar las ofrendas. Recuerde usted, todas las ofrendas y las primicias las estamos recogiendo ahí en la iglesia con el fin de repartirlas para aquellas familias que tengan problemas económicos y que no le estén pasando muy bien. Todas esas primicias van en ayuda de las personas que necesitan que nosotros, que hemos sido bendecidos, podamos compartir esa bendición con los demás. Hoy es un día especial. Este es el día que Dios hizo para que usted y yo lo adoremos, lo exaltemos, reconozcamos las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Nuestro corazón está realmente agradecido? ¿Usted está agradecido porque Dios ha sido bueno con usted? Nos ha cuidado. En este momento de pandemia es mucho, pero mucho más valorable la salud. Y por eso hoy tenemos que darle gracias al Señor. Porque nos ha cuidado, nos ha mantenido en el hueco de su mano. La peste destructora no nos ha alcanzado ni a usted ni a su familia. Su corazón debe de estar agradecido. Y hoy queremos levantar entonces un altar de adoración a este Rey que vive por los siglos de los siglos. A este Rey que está sentado en su trono y sigue siendo soberano del universo. A este Rey que ha permitido que usted tenga días y días de vida. A este Rey que nos ha dado sustento, alimento, ha vestido nuestros cuerpos y entonces nuestro corazón rebosa de alegría y de júbilo y por eso queremos darle a Él esta alabanza, esta exaltación y hoy levantar juntos en familia un verdadero altar de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Los quiero llevar a la palabra de Dios para que usted note que el pueblo de Dios tiene que alabarlo, con júbilo, con danza, con alegría. Estamos nosotros agradecidos y cuando alabamos al Señor, cuando una iglesia alaba, ocurren milagros, ocurren prodigios, ocurren maravillas. Cuando esta iglesia te alabe, ocurrirán milagros. Abra su Biblia. Vamos a la Biblia, mis hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 95, y quiero leerles del versículo número 1 al versículo número 7. Salmos 95, del 1 al 7, dice lo siguiente. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande, sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, porque Él es bueno, porque Él es justo. Si usted hoy lo alaba con júbilo, con alegría, con gozo en su corazón, la palabra de Dios promete que su presencia va a venir a este lugar, que su casa se llenará de la presencia del Señor y entonces ocurrirán milagros, prodigios y maravillas. ¿Qué milagro usted está esperando? Alabe al Señor. ¿Qué prodigios y qué maravillas necesita en su vida? Alabemos al Señor.
Esta alabanza declara: cuando esta iglesia te alaba. Quiero que usted me ayude a declararlo juntos. A la cuenta de 3, cuando esta iglesia te alaba. A la cuenta de 1, 2 y 3. Cuando esta iglesia te alaba.
Qué bueno es alabar al Señor con júbilo, ¿verdad? Con alegría, con gozo en nuestro corazón. Si usted lo ha alabado con júbilo, hoy en su hogar hay una atmósfera diferente. Porque cuando honramos al Señor y cuando lo alabamos, la atmósfera cambia a nuestro alrededor. Porque el príncipe de paz está con gusto, sentado junto a nosotros. Porque el príncipe de paz, Jesús, está ahí trayendo su armonía, trayendo su paz, trayendo todos los beneficios que Él viene con su presencia. Por eso hoy entonces su hogar, el príncipe de paz está ahí, porque hay un altar de adoración y Él desciende. Su presencia está solo cuando hay alabanza, cuando hay exaltación y cuando hay honra a su nombre. Usted y yo lo hemos alabado con júbilo, declarando que cuando esta iglesia, usted y yo somos iglesia, que cuando esta iglesia te alaba, la presencia del Señor desciende. La presencia del Señor está aquí. Los prodigios, los milagros y las maravillas ocurren cuando la presencia de Dios está con nosotros. Usted y yo somos iglesia del Señor, somos la iglesia de Cristo. Cuando esta iglesia, cuando usted y yo lo alabemos, entonces ocurrirán milagros, prodigios y maravillas. Hoy el Señor está aquí con nosotros. Hoy el Señor ha permitido que nosotros estemos delante de Él en el trono de su gracia. Usted está agradecido, estamos gozosos, tenemos corazones alegres porque el Señor hoy nos va a hablar a nuestros corazones. Es importante lo que vamos a hacer ahora, porque la palabra de Dios tiene que entrar en nuestros corazones. Porque si usted y yo estamos atentos, ese rema, que es esa palabra especial que usted va a recibir directamente del corazón de Dios, a su corazón, usted no se la va a perder porque va a estar atento. El Señor hoy quiere hablarnos acerca de la paradoja, que significa morir para vivir. La paradoja que significa perder para ganar. Qué difícil es comprender esto a veces para el mundo. A veces es imposible, de hecho es imposible que el mundo pueda entender esta paradoja a menos que el Espíritu de Dios logre quitar la venda de sus ojos. Por eso en este momento rogamos a que el Espíritu de Dios esté aquí con nosotros. Si el Señor está aquí, su Espíritu también está aquí. Desde que conozco a Jesús y entregué mi vida a Él, he declarado en varias ocasiones que el reino de los cielos es el reino del mundo al revés. Pues está lleno de paradojas. Recordando que una paradoja es aquel dicho que parece contrario a la lógica humana. Una paradoja, entonces, es aquel dicho, aquel refrán o aquel pensamiento que parece contrario a la lógica del ser humano. Pero si usted estudia con detenimiento la palabra de Dios, va a darse cuenta que en estas Sagradas Escrituras existen muchas paradojas. Existen muchos pensamientos que están contrarios a los pensamientos de este mundo. Y por esa razón es que tenemos que ser instruidos por el precioso Espíritu de Dios para que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender la profundidad de lo que esta palabra de Dios declara. Como las Escrituras están llenas de paradojas, por eso existe un refrán que dice que todo cristiano es como un salmón que nada en contra de la corriente. El Hijo de Dios nada en contra de la corriente de este mundo. El Hijo de Dios está en contra de los pensamientos de este mundo. Por eso que a veces no somos agradables. Por eso que a veces el mundo nos repudia. Pero usted y yo tenemos que tener claro que la paradoja del reino de Dios tiene que estar en nosotros. Y hoy el Señor quiere hablarnos justamente de una de las paradojas más hermosas de las que podemos nosotros disfrutar en el reino de Dios. En estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la semana final de Jesús aquí en la tierra. Y hemos visto los beneficios de honrar a Jesús. También hemos estado hablando acerca de que para que el Señor pueda ser glorificado, tuvo que pasar por la cruz. Que solo una vez que le entrega su vida en la cruz es cuando Él pudo ser exaltado hacia lo máximo. Y entonces hoy precisamente vamos a ver una paradoja que Él mismo Jesús hoy nos quiere enseñar como principio. Una paradoja que dice que para perder, porque cuando yo pierdo es cuando puedo ganar. Y cuando yo muero es cuando realmente puedo vivir. De esta paradoja es la que queremos hablar en este capítulo, en este relato bíblico.
Abra su Biblia, acompáñeme, lo llevo a las Escrituras. Juan capítulo 12, versículos del número 20 al 26. Juan 12, del 20 al 26. Hemos estado hablando acerca de la última semana de Jesús. Ahora que nos acercamos al día de la Pascua, a celebrar la Pascua, hemos tratado de ir nombrando y viendo qué sucedió en esta última semana. Y así hemos tratado de ver la entrada triunfal a Jerusalén. Hemos tratado de hablar también acerca de los beneficios que obtenemos nosotros con la cruz del Calvario, cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Y en este momento vamos a hablar acerca de una de las paradojas del reino de Dios. Abra su Biblia, capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan, versículos 20 al 26, dice lo siguiente. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cierre por unos instantes sus ojos. Padre Celestial, hemos leído tu poderosa palabra, Señor. Hemos leído, Padre, aquella palabra que tú nos dejaste como instructivo para poder transitar esta vida. Hemos leído aquella poderosa palabra que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante en los momentos en que nos sentimos débiles. Hemos leído aquella palabra que nos aclara las dudas que nosotros tenemos. Hemos leído aquella palabra que nos levanta cuando estamos derrotados o cuando nos sentimos derrotados. Hemos leído aquella palabra que nos alegra el corazón cuando a veces estamos tristes. Por eso te rogamos, Señor, por eso te ruego, buen Padre Celestial, que envíes al precioso Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros y nos pueda brindar de su sabiduría para entender la profundidad de lo que hoy tú quieres que aprendamos. Porque confesamos, Señor, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire lo que está sucediendo, mi hermano. Hemos hablado entonces, estamos tratando, ahora que nos acercamos a celebrar la fiesta de la Pascua, estamos tratando de ver lo que sucedió en la última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra con nosotros. En la última semana, cuando Él entra a Jerusalén, hemos descubierto todas esas cosas. Y hemos visto, una vez que Jesús ha hecho esa entrada triunfal a Jerusalén, aquel primer domingo de Ramos, sus habitantes, todos ellos, lo reciben con gritos de alegría, con gritos de júbilo, con gritos de exaltación. Y en ese momento ellos declaran: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, Rey de Israel. Así le gritaban. Estaban contentos, estaban jubilosos, estaban alegres de ver al Mesías que para ellos los había venido a salvar del yugo de la esclavitud romana. Pero Jesús realmente había venido a salvar al mundo entero del yugo del pecado. Ellos todavía no lo entendían. Y en ese momento, en ese preciso momento, cuando el pueblo está entrando así en algarabía, está entrando en júbilo y gozo, aparece o entra en escena dos personajes griegos, dicen. En ese momento entran en escena unos griegos, cuya palabra en griego se lee o se escribe como Helen o Helén, que significa realmente aquellas personas que, no siendo judíos, conocen y profesan la religión de Dios, o sea, conocen a Dios, es decir, son los gentiles, somos todos nosotros, aquellos que no somos judíos,
pero que creemos en el Dios Todopoderoso y Eterno. Estos gentiles, estos no judíos, estos griegos, habían venido entonces a celebrar la fiesta de la Pascua. Sabían del Dios Todopoderoso, conocían al Dios Todopoderoso, sabían que este Dios es capaz de darnos vida y vida en abundancia, sabían que este Dios es capaz de proteger nuestras vidas, sabían del milagro que había hecho con el pueblo judío para librarnos de los egipcios. De tal manera que ellos venían a adorar. Y por eso entonces en el día de la Pascua, ellos conociendo a Dios, se acercan entonces a estos gentiles, estos no judíos, y desean hablar con Jesús, con Yahvé, con aquel que su nombre significa Dios salva, Dios nos salva, Yahvé es salvación, Jehová es salvación. Y le dicen a Felipe, deseo hablar con Jesús. Y la palabra de Dios resalta un hecho importante, que Felipe era de Betsaida, dice. Y quizás la razón por la cual declara que Felipe es de Betsaida, queriendo recalcar que en Betsaida ocurrieron muchísimos milagros, muchísimos prodigios, muchísimas maravillas, que en este pueblo de Dios, en este pueblo donde Jesús se manifestó con milagros, con prodigios, maravillas, sin embargo ahí habían personas rebeldes que no profesaban y que no creían en Jesús. Por eso Jesús le dice que va a haber un juicio muy grande para aquellas personas que viendo las maravillas de Dios, sin embargo, su incredulidad y su rebeldía hacen que no puedan recibir al Salvador en sus corazones. Betsaida, miren lo que dice Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Jesús lo hace. ¿Y sabe qué sucede? El ciego vuelve a ver. Milagros en Betsaida. Así también el libro de Marcos capítulo 6:45 declara que enseguida, dice, sus discípulos entraron a la barca y se adelantaron para ir a Betsaida. En la otra ribera, entre tanto, él despedía a la multitud. Este milagro que ocurre aquí es cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Adelántense, vayan hacia la ribera, hacia el otro lado del mar. Y en ese momento ocurre una tormenta muy grande. Y Jesús caminando por sobre la tormenta, se acerca a ellos. Ellos por supuesto se asustan, pero Jesús camina sobre el mar, sobre ese mar embravecido, y en ellos se asustaron y entra a la barca. Y en ese momento se calma la tempestad. Betsaida había sido y había presenciado milagros grandes, pero aún así su rebeldía no había permitido que puedan creer en su corazón. Por eso en el libro de Mateo capítulo 11, versículos del 21 al 22, dice así: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, o sea, en medio de Betsaida, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que aquellos que hemos visto los milagros, aquellos que hemos percibido las maravillas de Jesús, aquellos que después de haber visto todo esto, sin embargo nuestro corazón es rebelde y reacio a recibir a Cristo, de verdad que ellos van a sufrir más de lo que pueden sufrir los mismos paganos que jamás vieron los milagros y prodigios de Jesús. Los que jamás vieron la transformación que Jesús hace en la vida de las demás personas. Por lo tanto, ojo, porque aquí nos advierte que Betsaida va a sufrir mucho más que las mismas ciudades paganas. Los cristianos que nos hemos apartado del Señor o que se han apartado de Jesús van a sufrir quizás más de lo que pueden sufrir aquella persona que jamás ha recibido a Cristo en su corazón. Y entonces ocurre lo siguiente. Al parecer, este encuentro con los griegos, recuerde, los griegos quieren hablar con Jesús. Y entonces se acercan a Andrés y Felipe y dicen, mire, quiero hablar con Jesús. Ellos van y le dicen, Jesús, hay griegos que quieren hablar contigo. Y en ese momento, al parecer, esta es una señal que estaba buscando o que estaba esperando a Jesús. Porque Jesús aparentemente no les contesta, no les responde, sino que él piensa en voz alta y dice esta frase que es la que nos ayuda a decir
Caramba, él sabía que se iba a enfrentar a la cruz. Y le dice, estos se acercan, Felipe, Andrés y los griegos, y le dicen, quiero hablar con usted. Y Jesús responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que mi gloria se manifieste. Ha llegado la hora, entonces, ahora sí, para que ocurra la violencia para con Jesús. Eso es lo que estaba diciendo en ese momento. Claramente Jesús no se refería a ser glorificado ante los ojos del hombre, porque eso ya sucedió en el momento que Él tuvo una entrada triunfal en Jerusalén. La glorificación a la que se refería Jesús es a ser glorificado en la cruz, es a sufrir esa violencia que sufrió, a sufrir el oprobio, la vergüenza, la humillación a la que fue expuesto Él. Para los romanos la cruz era un lugar de infamia, de deshonra y de vergüenza. La cruz equivale hoy en día a lo que significaría morir quizás en la silla eléctrica, morir quizás en la cámara de gas. Jesucristo fue hecho maldición por cada uno de nosotros. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, porque está escrito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, por nosotros se hizo maldito. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. La gloria de Dios se vio reflejada entonces en aquella cruz. Es por eso que Él pudo decir que la hora había llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Al parecer, esta visita de los griegos que simula que el mundo gentil ahora podía ser alcanzado por la salvación, que ya no solamente era para los judíos, sino que también esta información o esta revelación estaba dada también para el mundo gentil, para los no judíos, alcanzando entonces así la salvación y la redención de sus pecados. Por eso, cuando ellos van y se acercan a Jesús, Jesús dice, wow, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora en que yo sea levantado en esa cruz. Ha llegado la hora de mi máximo sufrimiento. Ha llegado la hora del clímax de mi ministerio. Ha llegado la hora en que yo sea glorificado, en que sufra por los que no quiero que sufra, en pagar con mi vida por todos los pecados de la humanidad. Eso es lo que dice Jesús. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Segunda verdad que necesitamos que podamos observar en este pasaje bíblico es que aquí existe una paradoja. Y recuerde que hemos declarado entonces que una paradoja es aquel pensamiento que va en contra de la lógica humana. Es aquel pensamiento que parece que es ilógico, que no tiene razón, pero que a los ojos de Dios sí tiene razón. La paradoja, morir para vivir, perder para ganar. Esta frase de perder para ganar o morir para vivir no se escucharía bien ni sería aceptable en la sociedad en la cual estamos viviendo hoy en día. Porque hoy solamente se piensa en pasarla bien, en disfrutar de todos los placeres, en disfrutar a concho, en disfrutar siempre, pasarla bien, no tener ninguna dificultad. Eso es lo que la sociedad actual está tratando de vivir. Por eso esta paradoja de morir para vivir no cae bien en esta sociedad, no se escucha bien. Por eso es que esta paradoja de decir, mira, yo voy a perder para ganar, es ilógico, es irracional. No pensaría así alguien que no conoce al Señor. Más bien quedarían frases como, la vida es una sola y hay que vivirla a concho. Esas son las frases que sí hacen mella o que sí les gusta escuchar a esta sociedad actual. Una sociedad hedonista, una sociedad que solamente quiere el disfrute, una sociedad que solamente quiere los placeres, una sociedad que quiere solamente disfrutar y pasarla bien sin importar el costo de que esto tenga, ni para ellos mismos y menos para la otra persona. Es una sociedad egocéntrica, es una sociedad que solamente piensa en vivir la vida loca. Por eso pensamientos como living la vida loca son frases que realmente van acorde con la forma de actuar de esta sociedad. No olvidándose que estamos perdiendo la perspectiva divina, la perspectiva de reino, la perspectiva que Dios tiene. Dios tiene la perspectiva de decir, mira,
Yo necesito que tú hagas el bien a tu prójimo. Yo necesito que tú sirvas al prójimo. Yo necesito que tú estés bien con los demás. Yo necesito que tú pienses que esta vida es una vida momentánea, que lo importante de esta vida es que tú aquí tienes que elegir a dónde pasarás tu eternidad. Que cuando escuches la frase de que la vida es una sola y hay que vivir a concho, eso no es cierto. Estás partiendo de premisas falsas y por lo tanto estás llegando a conclusiones falsas, porque la vida no es una sola. Hay una vida eterna. Todos somos eternos. Usted y yo somos eternos. Los que no conocen al Señor Jesús también son eternos. Pero si ellos dejan de conocer a Jesús y no entregan su vida a Él, entonces pasarán esa eternidad en el infierno. Pero aquellos que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pasaremos nuestra vida en la eternidad junto con Él, junto con su gloria y junto con su majestad. Es necesario entonces que hoy el Espíritu de Dios te dé a ti, hermano o amigo, la revelación necesaria para que tú puedas entregar de verdad tu vida al Señor, arrepentirte de todos tus pecados, recibirlo a Cristo como Señor y Salvador, de tal manera que cambies de reino. Ya no pertenezcas al reino de las tinieblas, sino que pertenezcas al reino de su luz admirable. Ya no pertenezcas a aquel reino en donde todo es imposible, sino que pertenezcas al reino de lo posible. Ya no al reino de las tinieblas, sino al reino de su luz admirable. Eso es lo que hoy te estamos presentando. La paradoja de morir para vivir. Mire lo que dice el versículo 24 del capítulo 12 de Juan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Una vez que Jesús anuncia que su gloria está en la cruz, una vez que ha declarado, ha llegado el momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado, y que la hora de su muerte había llegado, enseña Jesús una máxima, un pensamiento fundamental para que todo cristiano debe de seguir. Encontramos entonces aquí una gran enseñanza referente al reino de Dios. Y en esta ocasión el Señor la presenta en una forma de paradoja. Recordando entonces que una paradoja es un dicho, es un pensamiento que parece contrario a la lógica humana o que es contrario a la lógica humana. Y en esa paradoja increíble declara que para poder vivir tienes que morir. Esto es ilógico. Al pensamiento racional humano es ilógico, es irracional. Pero para Dios es muy lógico, es necesario y es fundamental. Ciertamente en el reino de Dios hay algunas paradojas. Si usted lee la palabra de Dios detenidamente, va a encontrarse con muchas paradojas. Algunas cosas que a la vista humana no tienen razón, pero que para los ojos de Dios es fundamental. Marcos 5:13. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, muy felices, dichosos. ¿Cómo se explica que un pobre pueda ser feliz, dichoso? Pero aquí no está hablando de pobreza material, pobreza monetaria. Está hablando de los pobres en espíritu, aquellos que sabemos que no somos nada y que sin ser nada, el Señor nos ha dado lo más valioso, a su Hijo, para que todos podamos entonces tener vida eterna. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Mire esa paradoja. Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Por eso es que yo declaro que el reino de Dios es el mundo del revés. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser primero el último y servir a todos. Y entonces podrás ser el primero. Es el mundo del revés. Por eso los cristianos somos como el salmón, vamos contra la corriente, nadamos contra la corriente. El mundo no nos quiere, el mundo nos aborrece.
pero el mundo es contrario a Dios. Por esa razón, entonces, es que usted tiene que ser diferente. Usted tiene que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser la sal y la luz de este mundo. Nosotros tenemos que influenciar a este mundo positivamente. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú quieres ver algo en el mundo o en el reino de Dios, tienes que primero creerlo. Yo sé que el mundo dice, yo para creer tengo que verlo. Pero en el mundo de Dios, en el reino de Dios es diferente. Para poder verlo, tienes primero que creerlo. Y todo el que cree, para el que cree nada le es imposible. Si crees en Dios, verás su gloria. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesús conocía entonces este precioso principio espiritual. Él sabía que antes de ver la gloria tenía que morir en la cruz. Tenía que ser torturado. Tendría que morir cruelmente para finalmente ser crucificado. Su cuerpo débil y lacerado colgaba de un madero y alguien podría preguntarse, ¿qué gloria hay en eso? Lo cierto es que el camino hacia la gloria pasaba por la cruz. Jesús murió en la cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, totalmente glorificado y como vencedor. Y en esto consiste su verdadera gloria, en que Él murió por todos los pecadores, pero no quedó en su tumba. Él fue resucitado al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Por medio de su muerte conquistó a sus enemigos y recibió del Padre toda gloria y toda autoridad. Y no solamente eso, sino que conquistó el imperio de la muerte, de tal manera que ahora tenemos en Él, en Jesús, la esperanza de la vida eterna. Ahora bien, mi amigo, esto mismo o este mismo principio aplica para todos nosotros. Debemos de morir a nuestras pasiones y deseos egoístas. Debemos de morir a nosotros mismos. Debemos de renunciar al mundo para poder vivir eternamente. Por eso Jesús le dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Muchas personas hoy en día no aceptan el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque no quieren perder aquellas cosas que el mundo les da. Pero lo cierto es que si no hacen esto, por el amor a estas cosas van a perder su vida. Piensan que perderán su vida al convertirse a Cristo, que desaprovecharán las oportunidades de este mundo, que no disfrutarán de su vida, que no disfrutarán de las cosas de este mundo. Pero eso es solamente equivocación, porque por esas cosas su alma va a perecer. Pero aquel que renuncia a su egoísmo y a todo lo que el mundo le ofrece, muere para sí mismo y renace a una vida nueva. Hoy el Señor nos dice esta paradoja. El que pierda su vida la ganará, pero el que aborrece, el que no desea perder la vida de este mundo, va a perderse por la eternidad. Perder para ganar, morir para vivir. Una paradoja en la cual hoy el Señor quiere que nosotros reflexionemos. Una paradoja en la cual hoy el Señor dice, mira, este principio que se aplica a mí de morir en esa cruz y morir ese grano que cae a tierra, si no cae a tierra, muere, y no muere, va a quedarse solo. Pero si él cae a tierra, entonces va a dar mucho fruto. Y eso es lo que dice. Cada vez que nosotros como siervos del Señor morimos a todos esos caprichos del mundo, es cuando tú realmente tienes vida y vida de abundancia. Y no solamente eso, sino que puedes dar vida a los que están a tu alrededor. Por eso es que Dios dice esta paradoja. Mira, si tú quieres realmente vivir, tienes que morir. Si tú realmente quieres ser un ganador, tienes que perder entonces en este mundo. Tienes que alejarte de las cosas de este mundo. Y finalmente, para poder reflexionar en la promesa de Dios, yo te invito a que tú abras Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice una gran verdad y una gran promesa, que si usted hoy la capta y hoy la percibe y la recibe en su corazón, usted hoy pensará diferente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en Él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia nos enseña que no debemos amar al sistema de valores corrupto de este mundo. La Biblia nos dice claramente que este mundo está lleno de corrupción, que este mundo está lleno de pecado, que Satanás, que es el Dios de este mundo, lo tiene siempre corrompido, que lo induce a pecar, que lo induce a corromperse. A menudo el mundo aplaude el pecado, lo corrupto lo generaliza al punto de hacerlo cotidiano, aceptable y preferible. Amar al mundo significa estar dedicado a los tesoros del mundo, su forma de pensar y sus prioridades. Pero claramente esta promesa indica que el mundo pasará, que sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad del Padre Celestial permanecerá para siempre. No améis al mundo. No améis los valores de este mundo. No améis la corrupción de este mundo. No ames esa forma de vivir egocéntrica de este mundo. No ames esa forma de vivir solamente de forma de disfrutar los placeres, disfrutar del desenfreno, disfrutar de las cosas pecaminosas que este mundo te ofrece, todos los vicios y los malos hábitos. Eso es lo que dice Jesús. No ames este mundo. Este mundo te pervierte. Este mundo corrompido, este mundo cambia tu manera de pensar. Este mundo cree que tú estás ganando, pero realmente estás perdiendo. Este mundo cree que te dice que tú estás viviendo y que eres libre, pero realmente no estás viviendo. Estás muerto en delitos y pecados. Pero Dios hoy te dice que Él ha muerto por ti, que Él ha muerto para que pagar los delitos y pecados tuyos ahí en la cruz. Este mundo te invita a que tú realmente tengas vida, pero una vida llena de muerte, llena de maldición, llena de tentación. Pero hoy, Señor, el Señor Jesús te dice que Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Verdadera vida. Alguna vez escuché en una entrevista que estaba una atea y un pastor evangélico. La atea, por supuesto, no creía en Dios. Se burlaba de Dios. Se burlaba de las Escrituras. Y el pastor en un momento dado de la entrevista le dice, mira, yo te invito a que tú pienses de esta manera. Piensa que tú tienes la razón por un momento. No existe cielo, no existe infierno, no existe Dios y por lo tanto no existe salvación. Tú tienes la razón. Tú te mueres y se acaba todo. No pasó nada. Viviste la vida como a ti te dio la gana. Pero ¿qué tal si yo tengo razón? ¿Qué tal si existe cielo? Sí existe infierno, sí existe Dios y por lo tanto sí existe salvación. Al tener yo la razón, yo viví la vida de la forma cristiana, obedeciendo los mandamientos de Jesús, entregando la vida a Él y por lo tanto disfrutaré de la vida eterna que tú no tendrás. ¿Quién ha perdido? ¿El ateo o el Hijo de Dios? Hasta por lógica, es bueno creer en Dios. Porque si tú crees en Dios, Él declara que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. ¿Qué has elegido tú? ¿Qué vas a elegir tú hoy? Hoy que has sido expuesto a esta verdad, hoy que has sido expuesto a esta paradoja, si quieres realmente ser un verdadero ganador, debemos entregar la vida al Señor. Porque hoy el Señor nos ha dicho, el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde queremos pasar esa eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? El Señor ha muerto en la cruz para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Hoy es el momento de decir, Señor, yo necesito de ti. Y le ruego al precioso Espíritu Santo que te pueda sacar la venda de los ojos, que pueda destapar tus oídos espirituales, abrir tu corazón para que Él pueda convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Hoy el Señor te ha declarado su verdad. Hoy el Señor quiere que tú puedas tener vida y vida en abundante. Es necesario
que podamos rendirnos al Señor, declarándolo a Él como nuestro Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y entonces usted será contado como oveja de su prado y Él será su buen pastor. Hoy es el momento de decidir. Si tú deseas entregar tu vida al Señor, hoy es el momento de decirle: Señor, repite después de mí: Señor, yo te recibo en mi corazón. Hoy tu palabra me ha impactado. Hoy el amor que tú has demostrado en la cruz me ha impactado. Por eso yo te recibo en mi corazón. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero ser un ganador. Por eso, Dios, yo te reconozco a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Sé que tú moriste en la cruz por todos mis pecados. Y sé que Dios te levantó de los muertos al tercer día. Hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Declaro en este mismo momento que toda artimaña y toda mentira que Satanás ha puesto en mi vida la rechazo. Y te recibo a ti, Señor. Haz de mí la persona que tú deseas. Me tomo de tu mano. Gracias por adoptarme como tu hijo. Lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta preciosa oración, hoy usted es contado como un miembro de la preciosa familia de Dios. El Espíritu de Dios mora en su corazón y usted hoy es un hijo de Dios. Pertenece a una familia en Cristo, a la iglesia del Cristo Jesús. Amada iglesia, que esta reflexión de esta semana pueda impactar tu vida y darte cuenta que solamente cuando morimos a los deseos carnales es que realmente tenemos vida en el Señor. Que el Señor tuvo que morir en esa cruz para poder ser glorificado y que hoy está exaltado a la máxima potencia. Y Él nos ofrece que si nosotros le servimos a Él, nuestro Padre Celestial también nos honrará. Si yo honro a Jesús, Él también nos honrará. Esa es la promesa que Él nos hace en este precioso pasaje bíblico. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Salvador y estamos junto a ti. Padre Celestial, queremos servirte. ¿Cuántos de nuestra iglesia quieren servir al Señor? Porque el Señor declara que si nosotros le servimos a Él, entonces donde Él está, nosotros también estaremos. Y sobre todo, el que le sirviere, dice, mi Padre le honrará. Que el Señor pueda impactar tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es un día de alabanza, de adoración, de exaltación. Ayúdeme a declarar con nosotros, con toda la iglesia juntos. Ayúdeme a declarar que queremos entregarnos a Él. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, esta preciosa alabanza. Cántela junto conmigo. Aquí estoy. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. La entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Para ti, Señor.